Yo soy Teresa Vilariño y soy profesora de química del área de química física. Esther Belmonte, que os va a presentar biología, es profesora de biología, y Montserrat, que os va a hablar de la simultaneidad química-biología. Su formación inicial era química, pero ahora está en el área de física. Es para que veáis un poco que somos de distintas áreas y que estamos todos en el mismo centro. Y a pesar de que han dicho química, biología y simultaneidad, también os vamos a hablar brevemente de otro grado que tenemos en la facultad, que es el grado en nanociencia y nanotecnología. Aunque van a hablar, hay hora específica el viernes, como es una titulación que compartimos en el centro y además en la Facultad de Ciencias es el único lugar donde se imparten todas las titulaciones del ámbito de ciencias y compartimos espacios y profesores, pues os vamos a dar una breve introducción porque además compartimos muchas cosas, ¿vale? A ver, el puntero creo que no se ve. ¿Se ve? Aquí. Pues nosotros ahora mismo estamos por aquí abajo, en el campus del Viña, ¿vale? Si subimos por aquí, por esta carretera, llegamos al campus de Azapateira y este sería nuestro edificio, que está enfrente de la famosa seca de arquitectura, que igual oísteis hablar de ella. Entonces, este edificio con el tejado verde es nuestra facultad. Información que podéis tener curiosidad, aunque la encontráis en la web. El año pasado, en el curso 22-23, en biología se ofertaron las plazas que se han ofertado en cada titulación, este año se mantienen. Es decir, en biología seguirá habiendo una oferta de 70, química y nanociencia y nanotecnología 50, y para simultaneidad química-biología 10. Y las notas de corte veis que en el 22-23 van cambiando un poco, de hecho son un pelín más bajas que las del 21-22, depende un poco del curso en cuestión. Biología 9,1, química 8,5, el simultaneidad siempre tiene la nota de corte un poco más alta, sobre 10, 11, incluso 12, y nano 9 y pico también, ¿vale? Están todas ahí del orden. A ver, ¿qué os puedo contar así de nuestro proyecto educativo en la Facultad de Ciencias? Por eso digo que también va incluida la nanociencia y nanotecnología, ¿vale? Somos todas las titulaciones que se imparten en la rama de ciencias están en la Facultad de Ciencias, ¿vale? En ese mismo edificio se imparten las 3 titulaciones y la simultaneidad. Y eso es una fortaleza para nosotros porque podemos compartir profesorado, podemos compartir espacios y podemos compartir conocimientos. La interacción entre distintas áreas y distintos profesores de biología, de química, de física es mucho más fluida. Somos más accesibles unos a otros, podéis compaginar, por ejemplo, la simultaneidad muy fácilmente porque se imparte todo en el mismo, luego os contará Monse, pero se imparte todo en el mismo edificio, ¿vale? ¿Qué más? Profesorado altamente cualificado, eso ya se da por supuesto, pero además, al ser son titulaciones científicas, pues digamos que todo el profesorado tiene pues una formación y un trabajo investigador muy fuerte, y de hecho hay un edificio con muchos profesores aquí, el CICAC, que es un centro donde hacen investigación muchos de los profesores que están en nuestra facultad. Informar que antes del comienzo del curso tenemos un curso de nivelación que está muy bien valorado por los alumnos de nuevo ingreso, digamos que es una semana, o sea, no os vamos a impartir muchas cosas, pero nos llega, es suficiente para deciros más o menos qué deberíais conocer de formación básica de pues, las típicas asignaturas que vais a ver en ciencias, química, física, biología, matemáticas, ¿vale? Entonces es un poco para contacto, primer contacto y ver un poco lo que os va a esperar en el primer curso. Otro punto muy importante, la tutorización personalizada que ponemos ahí. Luego Monse os hablará de ello. Tenemos un plan de acción tutorial que en el primer curso, en el primer mes cuando llegáis a la facultad, sea del grado que sea, pues se os va a asignar un profesor tutor que vais a tener de referencia durante toda la titulación, durante todos los años que estéis en el centro, y os servirá de referencia para preguntarle pues, dudas que tengáis. Sobre todo al principio os viene bien
porque estáis un poco perdidos a lo mejor y os sirve, tenéis una referencia para preguntarle a alguien, a algún profesor, pues cosas elementales o menos elementales, como dónde está o cómo puedo, cualquier cosa de esas. Eso, el primer curso, y luego a partir de ahí, en los cursos posteriores, pues ya más orientados a dónde me puedo ir, si me quiero ir de movilidad, o dónde puedo hacer prácticas externas, o sea, las cosas van cambiando, pero está bien que lo tengáis. Es voluntario, pero digamos que es un extra que os añadimos si queréis usarlo bien, y si no, no lo usáis. A veces lo consideráis que no lo necesitáis hasta que llega un momento en que dices, cuando tenéis algún problema o alguna duda importante que no os han resuelto, entonces os acordáis de vuestro tutor. Vale. Docencia en grupos reducidos, es decir, luego os lo comentaré más en cada uno de los grados, es decir, que hay cierto número de clases que, imaginaos, esta podría ser una clase de química, que debéis ser sobre 50, una cosa así. Entonces, aparte de tener clases así todos juntos, luego tendréis clases en grupos, os dividiremos pues en 5 grupos, una cosa así, tendréis clases en grupos reducidos, lo cual mejora mucho la atención del profesor y la interacción profesor-alumnos. A mayores, la posibilidad de hacer lo que os comentaba, prácticas externas en empresas, centros de investigación del entorno o no tan del entorno, dependiendo de dónde sea la gente. Si se encuentra una empresa que está cerca de casa, mira, que yo hay una empresa que pues tenemos convenios con un montón de ellas. Y lo mismo pasa con la movilidad, es decir, tenemos convenio para que os podáis ir durante vuestros estudios a distintas universidades europeas, como Erasmus, españolas, por supuesto, que la movilidad se CUE, o incluso no tienen por qué ser europeas. Tenemos también convenios bilaterales, pues, por ejemplo, con Latinoamérica. Ups, que me he ido a donde no era. Ahí, por ejemplo, veis ejemplos, tenemos convenio y gente yéndose a la Universidad de Oslo, Ostrava está en la República Checa, Delft está en los Países Bajos, en París, Lisboa, Italia, Palermo, Rumanía, Polonia, Madeira, esta de aquí de la esquina, ups. Esta de la esquina es de México, por ejemplo, ¿vale? Entonces, son ejemplos, hay más universidades, pero que sepáis que podéis iros a hacer un cuatrimestre o incluso un curso a otra universidad, ¿vale? Y en cuanto a las prácticas, veis que tenemos convenios con empresas privadas, por ejemplo, Estrella Galicia, Repsol, la refinería, Endesa, Leche Feiraco, instituciones públicas, por ejemplo, pues con la Xunta, con distintos servicios, con el Centro de Investigaciones Agrarias, el CSIC, por ejemplo, el Acuario. Entonces, veis, ahí tenéis un ejemplo y hay ejemplos de todo, desde grupos de investigación, por ejemplo, el CICA, el Centro Multidisciplinar de Química y Biología, es un centro donde trabajan profesores de nuestra facultad, también trabajan otros profesores, pues, por ejemplo, de sanidad, pero eso, que sepáis que hay distintas entidades, tanto públicas como privadas, donde podréis hacer prácticas, y luego os comentaré cuando hable cada uno de los grados en qué consisten esas prácticas. Son prácticas que hacéis durante los grados, mientras estáis estudiando en un cierto periodo, ¿vale? ¿Y perfil de ingreso recomendado? Bueno, pues ya os podéis imaginar que como son de la rama de ciencias todas ellas, pues esperamos una formación en las asignaturas básicas de ciencias, matemáticas, física, química, biología, básica. Obviamente, luego ampliaremos más, si es química, ampliaremos mucho más la química, si es biología, ampliaremos mucho más la biología, pero esperamos por lo menos, y para eso nos va a valer también el curso de nivelación para contaros un poco qué esperamos, qué conocimientos básicos esperamos que tengáis ya. ¿Vale? Os vendría muy bien también conocimientos básicos de inglés e informática. En todas las titulaciones tecnológicas, y ahora diría que no tecnológicas o científicas, el inglés es fundamental y el conocimiento de informática también.
A medida que vayáis avanzando en los cursos, veréis que cada vez usaréis más los ordenadores, por ejemplo, para hacer incluso cálculos y más. Ya no es hacer trabajos, es usar el ordenador para hacer cálculos, ¿vale? Y el inglés, pues lo mismo. El lenguaje científico por excelencia es el inglés. Mal que no os pese o yo no soy muy bueno, no vale. En primero, más o menos, tenéis libros de referencia en castellano, pero a medida que vamos avanzando en los cursos veréis que los libros de referencia cada vez van a estar más en inglés. Entonces os viene bien tener unos conocimientos. Y además, si queréis iros a hacer un intercambio Erasmus, que es muy recomendable, pues ya casi mejor llevar los conocimientos de inglés porque se os van a exigir unos conocimientos mínimos, ¿vale? Y luego viene pues lo típico, carreras científicas, pues capacidad de definir, esquematizar, sintetizar, analizar, interés por investigar, metodología de trabajo es muy importante en las ciencias, capacidad de trabajo tanto individual como en equipo, luego lo veréis eso, y algo muy importante que no porque esté al final es menos importante, curiosidad y creatividad, ¿vale? Sabéis, a poco que leáis noticias, que muchos conocimientos y avances científicos han venido de hallazgos que no eran, que se estaba investigando otra cosa y al final pues apareció. Entonces eso se basa mucho en la creatividad, en, ¡ay va, me he encontrado esto, que no esperaba yo esto, ¿por qué? ¿Vale? Mira, y ahí os he puesto un test del COVID-19, que ya que está tan de moda, pues dije, voy a ponerles un test del COVID-19. ¿Y por qué? Porque ahí hay conocimientos de todo, de química, de biología y de nanociencia y nanotecnología, ¿vale? Porque la técnica que se usa para detectar el COVID es una técnica analítica, que es la cromatografía, ¿vale? Es una técnica química muy usada, ¿vale? No solo usada por los químicos, sino por los biólogos y ya veis que por sanidad también, ¿vale? Lo que se detecta son proteínas, o sea, que está enlazado con la biología. Y para detectarlo, para darle color a la muestra, se usan nanopartículas de oro normalmente. O sea, que ya veis que aunque os vayamos a hablar de química, de biología o de nanociencia, nanotecnología, está todo relacionado. Aunque yo me dedique a estudiar química, lo más probable es que acabe haciendo cosas relacionadas con el resto de las áreas científicas, ¿vale? Estamos muy interrelacionadas. Salidas profesionales, pues he puesto salidas profesionales para graduados porque es de aplicación a cualquiera de las titulaciones, ¿vale? En laboratorios de análisis y de investigación. Puede ser que en algún análisis muy particular o centro de investigación pues quieran más un perfil biológico, químico, pero al final nos adaptamos, o sea, vosotros vais a salir con unos conocimientos básicos y genéricos y luego, pues normalmente os adaptaréis a lo que os pidan en donde sea. Vale, luego está la parte más de producción y gestión empresarial, consultoría y asesoría técnica, medio ambiente, administraciones públicas, Xunta de Galicia, centros de investigación públicos, sanidad, policía científica, educación y docencia. Luego lo extenderemos un poco más con más ejemplos concretos en cada uno de los grados. Vale. Esto me lo voy a saltar porque luego os lo vuelvo a contar. Actividades profesionales de los químicos. Por una parte está la parte más de investigación, tanto básica como aplicada, ¿vale? De investigar nuevos productos, nuevos materiales, nuevos análisis, nuevas técnicas. La segunda parte sería más aplicada, más de aplicación, investigación, producción y control de procesos industriales. Sería ya más, me voy a una empresa y me toca pues hacer un poco de eso. Y luego sería una tercera parte que serían pues, servicios más de asesoría o de análisis de químicos o de residuos o de datos medioambientales, lo que sea. Y esto, que pongo actividades profesionales para los químicos, también sería aplicable a la nanociencia y la nanotecnología. Ahora mismo, lo de nanociencia y nanotecnología igual os suena la palabra, pero no os suena tanto como puede sonaros el grado en química o el grado en biología, ¿vale? Al final veréis que es más o menos lo mismo, simplemente que la nanociencia y la nanotecnología se restringe a un cierto tamaño de partículas. Luego hablaremos de ello, ¿vale? Por eso os pongo que las actividades profesionales
para los nanocientíficos y nanotecnológicos, ¿vale? Porque el grado es las dos cosas, pues podríamos aplicar lo mismo que escribimos para los químicos, simplemente que aplicados a la escala del nanómetro. Es simplemente eso, ¿vale? Y en las actividades profesionales de los biólogos podríamos agruparlas en tres grandes campos. Los organismos vivos, genética, evolución, conservación. Luego, identificación y control de productos de origen biológico. Aquí os sonará mucho la biotecnología, la bioinformática, la biomedicina. Y ahí tiene mucho que ver pues, la nanociencia y la nanotecnología, ¿vale? Y luego también estaría pues, prevención de técnicos de prevención. Y ahora ya empiezo por lo que os suena menos. El grado en nanociencia y nanotecnología, ¿vale? Os recuerdo, un nanómetro son 10 a la menos 9 metros, ¿vale? Y veis ahí que el grado en nanociencia y nanotecnología estaría englobando a la escala que va, tamaño de partícula que va entre un nanómetro, 10 a la menos 9 metros, hasta 100 nanómetros, 10 a la menos 7 metros. ¿Vale? Y ya veis que en este rango, pues estaría el ADN, estarían las proteínas, estarían los virus, ¿vale? Estarían los nanotubos de carbono que se usan ahora mismo mucho para las fibras ópticas de comunicaciones, para hacer pantallas de móviles, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya veis, allí hay un niño del tamaño de metro, ¿vale? Veis la escala y ya veis que las células sanguíneas que están por aquí abajo se salen de la escala. Eso ya es muy grande para el nano, y las bacterias también. Los virus entran, pero las bacterias ya no. Y los pelos, que nos parecen muy poca cosa, no, porque los vemos, ¿vale? De hecho, ahí tenéis una foto de un microscopio electrónico donde se ve un pelo humano en comparación con unas fibras de carbono. Serían, por ejemplo, los hilos de fibra que tienen los cables de fibra para conectarnos por internet. Cuando hay conexión por cable, pues el cable está formado por estas fibras tan pequeñas. Y ya veis la comparación entre el pelo y esas fibras, o entre un glóbulo rojo y las fibras, ¿vale? Entonces, la nanociencia y la nanotecnología estaríamos hablando de esa escala, que a simple vista no lo vemos. ¿Por qué las dos? Nanociencia sería más la investigación básica de nuevos materiales, y la nanotecnología sería más la aplicación de los nuevos hallazgos de esos materiales a escala nanométrica, ¿vale? Por eso van las dos juntas. Una es el estudio más teórico y el otro es la aplicación experimental de procesos y materiales. Y ahí hay un ejemplo que ya los romanos usaban la nanotecnología, aunque no lo supiesen. Más bien yo creo que fue coincidencia, ¿vale? Pero esa copa está en el British Museum y, según le dé la luz, cambia de color. Y ese cambio de color se debe a que con las pinturas con que se usó hay nanopartículas de oro que dispersan la luz de modo diferente según como les dé, ¿vale? ¿Por qué hablamos de un grado en nanociencia y nanotecnología? Porque el oro se comporta de modo distinto según el tamaño de la partícula, ¿vale? Tened presente que por eso hay un grado en particular, porque las propiedades de un material o de un producto cambian por la escala en la que estemos trabajando, ¿vale? Bueno, más ejemplos. Hay un montón de ejemplos, eso, la ropa que no se moja, que es antimicrobiana, que repele el ultravioleta, el equipamiento deportivo que es más ligero, por ejemplo, que se usan los nanotubos de carbono, pesa menos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto me lo salto y ahora os cuento básicamente cómo estaría estructurado el grado en nanociencia y nanotecnología, que es lo mismo para el resto de química y biología. Veréis que es la misma, por eso os lo cuento igual. Tenemos 4 cursos, en cualquiera, simultaneidad luego es distinto, pero en química, biología y nano tenemos 4 cursos, ¿vale? Y cada curso está dividido en 2 cuatrimestres con asignaturas distintas, ¿vale?
En nanociencia y nanotecnología, como es una titulación multidisciplinar, vais a tener asignaturas, de ahí los distintos colores. Por ejemplo, las asignaturas que están en verde son asignaturas relacionadas con áreas de biología. Las que están en azul están relacionadas con áreas de química. Las que están en rojo granate, asignaturas relacionadas con matemáticas. Las naranjas con la física. Y estas amarillas que están por aquí abajo, y la de allá de la nanofabricación, son asignaturas también multidisciplinares donde colaboran profesores de distintas áreas, incluidas ingenierías, y son todas experimentales. Y a eso es lo interesante de todos nuestros grados, que obviamente al ser grados de la rama de ciencias nos interesa no solo daros los conocimientos teóricos, sino que os pongáis manos a la obra y sepáis hacer lo que estáis estudiando, ¿vale? Entonces, en general, casi todas las asignaturas tienen docencia teórica, pero también docencia práctica, en el laboratorio normalmente, o de ordenadores. Alguna docencia práctica es de ordenador, ¿vale? Y tenéis algunas asignaturas que son todas de docencia práctica, pues en laboratorios, en aulas de informática y puntualmente a lo mejor alguna en un aula de clase, pero usando los ordenadores, ¿vale? Lo bueno de esta docencia práctica es que se hace en grupos reducidos, ¿vale? 10, 15 personas, una cosa así. Entonces, digamos que podéis, no es que vais a estar mirando lo que hace el profe, no, es que lo vais a hacer vosotros, ¿vale? Y la docencia en clase, en el aula, que le llamo docencia en aula, ahí abajo, también se divide en dos bloques, la expositiva, que seríais todo el grupo así como los que estáis ahora, y luego en grupo intermedio, que os dividiríamos pues eso, en 4 o 5 grupos, y tendríais un cierto número de clases en aula para de nuevo hacer vosotros con el profesor en el aula, ¿vale? Y por eso los distintos colores de cada una de las asignaturas, donde veis que tiene franjas de distintos colores, para que veáis que casi todas las asignaturas, aparte de docencia en el aula, también tienen siempre docencia en grupo reducido, y en la mayoría de las asignaturas también hay, aparte de que las que son todo prácticas, también hay de prácticas, ¿vale? Este parquecito de aquí lo tenemos delante de nuestra facultad, ¿vale? Y en la página web de ciencias podéis encontrar información de todos los grados. Y ahora paso al de química, ¿vale? Esto es una tabla periódica que tenemos en la primera planta de nuestra facultad, que fue hecha por estudiantes cuando estaban haciendo el grado, ¿vale? Y aprovecho que luego os lo va a contar Monse para deciros que tenemos asociaciones de estudiantes haciendo pues este tipo de cosas, ¿vale? Y la tabla periódica, pues bueno, os pongo un ejemplo. En cada uno de los cubículos están los elementos químicos con ejemplos. Por ejemplo, el sodio, hay una lámpara de sodio, hay un salero, hay minerales que contienen sodio, es decir, en cada uno de los elementos hay un ejemplo, varios ejemplos. Y todo es química. Aunque no lo penséis, claro, veis la botella de agua y decís, claro, el agua, claro, H2O, eso es química. No, el plástico también es química. Bueno, el agua es química, sí, pero el plástico también es química, ¿eh? Las botellas PET, el PET son el acrónimo del polímero que se usa para hacer las botellas. El loctite es un compuesto químico, un polímero también que al polimerizar pega. Y veis las moléculas tan sencillas, el paracetamol, un medicamento, ¿veis qué molécula más sencilla tenemos, ¿vale? O sea, moléculas tan sencillas como esas, pues que no lo pensamos, pero en toda nuestra vida cotidiana tenemos química todo alrededor, ¿vale? Aquí vuelvo a repetiros lo de las salidas profesionales, si os planteáis qué salidas o dónde, en qué empresas, en multitud de todo tipo. La investigación en universidades, obviamente, los profesores, aparte de impartir clases, también somos investigadores, en centros de investigación, tanto públicos como privados, o público-privados, y laboratorios de investigación, desarrollo e innovación de todas las empresas que os podáis imaginar, industrias químicas, farmacéuticas, biotecnológicas. Cualquier empresa que quiera avanzar un poco en lo que está haciendo va a tener un laboratorio de investigación donde tenéis cabida.
Aparte de eso, lo que os decía, en todas las empresas van a necesitar gente controlando químicos de procesos, de laboratorio o comerciales. Dependiendo del tipo de industria que estemos hablando, pues tendrá que hacer unas cosas u otras. Y veis, no es solo industrias químicas, veis que tenemos un ejemplo de todo tipo: agroquímica, alimentaria, farmacéutica, tratamiento de agua, gestión de residuos. Hay mucha variedad. Aparte de eso, también en servicios en plan técnicos superiores o incluso como profesional liberal de asesoramiento, ¿vale? Entonces, análisis y estudio, pues, contaminantes, aguas residuales, seguridad e higiene en el trabajo, medio ambiente, os podéis imaginar. De hecho, pues ha habido de un tiempo a esta parte donde hubo un momento en que en todas las empresas necesitaban un técnico superior en riesgos laborales y ha habido muchos químicos que se han empleado como técnico superior en riesgos laborales, ¿vale? Y luego estaría la docencia, secundaria, formación profesional, universidad, y aquí no lo pongo, pero también ahí estaría incluido, por ejemplo, la divulgación, ¿vale? El contarle al resto del mundo, a la sociedad, qué hacemos. La estructura del grado, esto me lo voy a saltar. La estructura del grado. Llegamos es que era un resumen de esto. Llegamos a lo mismo que con el grado en nanociencia y nanotecnología, ¿vale? 4 cursos, ¿vale? Divididos en semestres. En realidad lo llamamos semestres, pero a efectos prácticos son cuatrimestres. En cada cuatrimestre tenéis 5 asignaturas, ¿vale? Entonces, en cada curso tendríais que hacer 10. En el primer curso es lo que se llama formación básica, y si os fijáis, hay, tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo, una de matemáticas, una de física, física 1 y física 2, una de biología en el primer cuatrimestre y en el segundo geología, ¿vale? Y las 4 del final, aquí, estas 4 de aquí, que son todas químicas generales, enfocadas a una cierta parte de la química, una química general 1, 2, 3 y un laboratorio de química. En este crono, todo lo que es azul significa que es docencia práctica, y en general la docencia práctica es en un laboratorio, ¿vale? Hay alguna puntual que se hace en aulas de informática, pero la mayoría de ellas son en laboratorios. Entonces ya veis que hay mucho azul. Hay mucha docencia práctica en grupo reducido y en vosotros haciendo cosas. Y luego lo que es verde, pues os identifico igual que antes, la docencia en grupo grande y la docencia en grupos intermedios, divididos en distintos grupos para una mejor docencia, ¿vale? Veis que el primer curso era formación básica de asignaturas que os sonaban. En el segundo, tercer y cuarto curso, en el primer cuatrimestre, tenéis asignaturas ya que son propias de las 4 grandes áreas de la química. Química analítica, ¿vale? Estas 5. Química física, estas 5. Química inorgánica, estas 5. Química orgánica, estas 5. Y a mayores tenéis unos complementos, que el segundo está química, información y sociedad, y un laboratorio de química integrado, donde mezclamos cosas del resto para que veáis que no son estancos, la química analítica, química física, inorgánica, o sea, que estamos todos entremezclados. En tercer curso, por ejemplo, tenemos la ingeniería química y la bioquímica. O sea, necesitamos tener conocimientos de ingeniería y necesitamos tener conocimientos de bioquímica. No somos un estanco de química y solo química. Y en el cuarto curso, por ejemplo, tenemos en el primer cuatrimestre una ciencia de los materiales, y en el segundo cuatrimestre hay una obligatoria, que sería esta de diseño, redacción y gestión de proyectos, y a mayores hay unas optativas, de las cuales tenéis que cursar 2. Esas 2 optativas pueden ser optativas que oferta el centro o cambiarlas por prácticas externas. Se me olvidó deciros que en el grado de nanociencia y nanotecnología hay una asignatura obligatoria de prácticas externas. Y es obligatoria, es decir, todo el mundo, todos, si alguien hace nanociencia y nanotecnología, tendrán 6 créditos que hará en algún tipo de empresa o grupo de investigación, ¿vale? Aquí es optativo, podéis elegir entre iros a una empresa a ver lo que hacen, ver el desarrollo de la parte química en una empresa, o hacer optativas. Y a mayores veis que aquí tenemos
esto tan grande, el trabajo fin de grado que hay en todas las titulaciones, que digamos que es la finalización, es decir, una vez que habéis acabado, aprobado, superado todas las asignaturas, haréis un trabajo fin de grado que es básicamente que vais a tener un profesor tutor o un par de profesores tutores que os van a marcar un trabajo que vais a tener que desarrollar vosotros. O sea, serían como unas prácticas avanzadas, un trabajo de investigación avanzado, desarrollados vosotros con un profesor tutorizándoos, pero que lo haréis vosotros. Digamos que será el compendio y la finalización de todos vuestros estudios y donde veréis lo que habéis llegado a conseguir. Y una última cosa. En el grado en química hay un cierto número de asignaturas que se imparten también en inglés. Todas se imparten en castellano-gallego, según el profesor que la dé, pero hay oferta en inglés y unas cuantas asignaturas, ¿vale? Aparte de poderos ir como estudiantes Erasmus, pues hay todas esas asignaturas. Si se llega al 50% de cursar en inglés, estas son las que había el año pasado, de un año a otro pueden cambiar, perdón, este curso es en las que hay, de un año a otro pueden cambiar un poquito, pero con el 50% tendríais el título bilingüe. Si no llega al 50%, este curso yo creo que con todas las que tengo señaladas, si no se van de Erasmus no lo conseguirían, pero aún así, aunque no tengáis el título bilingüe como tal título, sí os va a costar en el suplemento del título, donde os costan todas las asignaturas, sí os van a costar todas las que habéis cursado en inglés. Que yo os lo recomendaría porque son grupos muy reducidos y tenéis al profesor, el grupo grande y el grupo pequeño y el grupo es todo lo mismo y digamos que la docencia es mucho más personalizada. Y con esto, pues yo doy por concluida mi presentación. Luego al final de todo, si tenéis alguna duda, pregunta, sin problema os la intentaré contestar. Y os dejo con Esther y el grado de biología, si no me mato antes. Miedo me da. Vaya. A ver, que esto es muy duro, Entonces vamos a poner un poco de... Vamos a ver la cosa de la biología, porque esto es muy parecido a la cosa de la química, pero para biólogos. Porque yo os voy a contar básicamente lo que os ha contado Tere. Yo soy bioquímica, de hecho, soy más bien biólogo molecular, aunque estoy trabajo dentro del área de bioquímica y biología molecular. Yo me dedico más bien a ingeniería genética, transgénesis y cosas de biología molecular, ¿no? Trabajo con DNA, con proteínas. Y bueno, en realidad no diferimos mucho conceptualmente los químicos y los biólogos, simplemente es que tenemos parcelas luego de trabajo un poco diferentes, ¿no? Pero por lo demás, fijaos que en realidad lo que es la biología, el grado de biología en nuestra facultad es un grado generalista, como en muchas otras facultades que hay en España, en otras universidades de España. Y la idea de tener un grado generalista, como es el grado de química también, es que luego vosotros podáis especializaros. De hecho, en nuestra facultad, nos lo comentó Tere, tenemos 8 másteres de especialización. Tenemos másteres de especialización, por ejemplo, en biotecnología avanzada. Tenemos másteres en biología celular, molecular y genética, en biodiversidad, en agricultura, en biología marina, en químicas, en ciencia y tecnología ambiental. O sea, creo que tenemos una oferta bastante amplia. Y en esos másteres que tenemos, de hecho, confluyen químicos y biólogos, muchas veces indistintamente, porque tenemos una formación científica que nos permite acceder a muchos tipos de especializaciones. ¿Y por qué? Porque nuestros grados son generalistas. En el caso del estudio digamos que este grado de biología, fijaos que partimos de lo más pequeño, obviamente, basados en la vida. Se trata del estudio de morfología, estructura, función e interacción de todo lo que está vivo. No solo entre lo que está vivo, también puede ser con lo que no está vivo, pero lo que está vivo con lo que no también. De manera que tendremos ahí disciplinas de bioquímica y biología molecular, genética, micro,
biología celular, fisiología, tanto de vegetal como animal, botánica, zoología y ecología, es decir, de lo más pequeño a lo más grande. ¿De acuerdo? Es, como digo, un grado completamente generalista y lo mismo que nos dijo Tere, pues digamos que las salidas profesionales están muy relacionadas, solo que en parcelas un poco diferentes, un poco más especializadas. Pero, lógicamente, un biólogo también se puede dedicar a la investigación, ya sea básica o aplicada. Y puede ser en empresas también, no solamente en instituciones, no solamente en la universidad. Se investiga en los centros de investigación, como puede ser en el CSIC, como puede ser en el Oceanográfico, como puede ser en el INIDIC de La Coruña, o como puede ser en el SERGAS, en muchísimas instituciones públicas, pero también privadas, porque cada vez más, como os decía Tere, las empresas están apostando por el famoso I+D+I. Porque es muy importante hacer investigación para sacar nuevos productos, para sacar nuevas tecnologías y entrar en un mercado que es muy competitivo y ya estamos un poco hartos de comprar toda la tecnología y todo lo nuevo a otros países. Queremos apostar por investigar nosotros y creo que tenemos cantera suficiente para desarrollar cosas nuevas, ¿no? También nos dedicamos, por supuesto, tenemos puestos en la industria, lógicamente. En esta industria, como os decía, no solamente nos dedicamos a la investigación, sino también tenemos otros puestos, tanto en producción como en control de procesos. También hay muchos biólogos que están trabajando en servicios de técnicos, tanto superiores como de asesoría, de gestorías, medioambientales, pero técnicos incluso de divulgación o de formación de personal. Tenemos biólogos en el acuario, quiero decir, en muchísimos sitios y muchos servicios diferentes, de muchos sectores, por supuesto, también en la docencia, lógicamente, a todos los niveles, ¿no? Entonces, digamos que podemos hablar de unos campos generales, ¿no?, de actividades, digamos, profesionales de los biólogos. Por un lado está lo que es la investigación básica o el estudio básico, que puede ser simplemente para un conocimiento previo que luego puede ser aplicable o no, trasladable a una tecnología aplicable, pero lo importante, como siempre, es la investigación básica. Es decir, la tecnología CRISPR seguro que os suena. ¿A que sí? No sabéis muy bien en qué consiste a lo mejor. Yo la utilizo habitualmente ahora como si fuera una herramienta de trabajo cualquiera, vamos, como el que utiliza microondas en una cocina. Pero para eso tuvo que haber una investigación básica por la que muchas veces no se apostaba, pero es la investigación básica la que luego permite tener estos pasos gigantes, son gigantescos. Alguien que a lo mejor a quien le interesaba esa secuencia repetida de unas bacterias y unas arqueas que nadie tenía interés, y fijaos a dónde llegamos. Con eso podemos manipular el DNA a nuestro antojo ahora en un laboratorio. Entonces, en biología tenemos que hacer, nos basamos en el estudio de los organismos vivos, desde, como os decía, la biología molecular, la genética, la genómica, la proteómica, la metabolómica y muchas otras ómicas, porque ahora hay muchísimos análisis y muchas veces estos nanotecnólogos nos ayudan precisamente a hacer análisis muy rápidos de secuenciación masiva y de análisis de estructuras moleculares, precisamente porque tenemos una interacción a esta escala entre químicos, biólogos y estos nanotecnólogos, pues avanzamos muy rápidamente en estos estudios. Por supuesto, biología celular, en fisiología, clasificación, ¿sabéis lo que es eso? Esto de la sistemática, esta gente naturalista que anda por el mundo, que la tenemos desde la Antártida hasta los desiertos de África, buscando nuevas especies. Pero la cuestión no solamente es conocer nuevas especies, sino conocer los nichos ecológicos y las interacciones de estos nichos ecológicos con las especies. Y siempre aprendemos cosas, muchas cosas de estas cosas. Porque hasta hace nada pensábamos que la vida vivía en un rango, solamente era factible en un rango de temperaturas, en un rango de humedad, en un rango de salinidad, en un rango de pH, y ahora nos encontramos con que no, que hay microorganismos no tan distintos, que hay microorganismos en fumarolas de 300 grados en el océano, que hay microorganismos bajo tierra que son barófilos, que son capaces de soportar presiones increíbles. Ahora sabemos lo que es un tardígrado y que ha ido a la luna, pero del espacio de vuelto y ha conseguido superarlo. Cada vez conocemos más y nos interesa saber no solamente toda la vida que hay ahí, solamente deciros que conocemos a lo mejor el 5% de los microorganismos existentes, por eso de todo, sino además cómo se relacionan con el ambiente. Podemos aprender muchas cosas de ellos, ¿no? Y por supuesto también
estudiamos la evolución de los sistemas. No solamente por un conocimiento básico, porque también aprendemos de cómo han evolucionado las especies a lo largo del tiempo en este planeta y nos puede servir si alguna vez tendremos que colonizar otro, que nos puede servir muchas cosas. De hecho, hace poco se publicó en Nature un artículo, hace muy pocos meses, bueno, en enero, ya hace bastante, ahora que lo pienso, fue en enero, se publicó un artículo en Nature muy interesante de una gente que hizo un análisis sobre cómo podía haber evolucionado este sistema CRISPR que os comentaba antes. Y gracias simplemente a este conocimiento básico ahora va a ser aplicado porque ha superado la tecnología que tenemos ahora, gracias simplemente al análisis de cómo podrían haber sido esas proteínas hace 3.500 años. Y resulta que son mucho mejores a la hora de trabajar con ellas y las vamos a sintetizar in vitro, será el next generation que se suele llamar ahora, ¿no? El nuevo sistema para trabajar, para hacer modificaciones a la carta. También analizamos el comportamiento animal y también hacemos análisis de biología de poblaciones y, por supuesto, de ecología, tanto de comunidades y como sistemas. Sobre todo ahora que es tan importante conocer cómo se modifican, cómo varían las poblaciones, cómo los cambios climáticos afectan a esa variabilidad. Es tan importante, sobre todo, saber y conocer las consecuencias que puede traer simplemente la pérdida de una especie, porque esto es como un dominó, o sea, desaparece una especie y está en una escala trófica y queremos saber cuáles son las consecuencias que eso puede traer, porque puede producir grandes desperfectos, ¿no? Pero aparte del estudio de los organismos vivos, digamos que también tenemos una parcela importante, en lo que os comentaba antes Tere, en identificación y control de productos de origen biológico. Y obviamente no solamente por el conocimiento en sí. Como digo, la investigación básica es fundamental, siempre, por encima de todo. Pero claro, esta investigación básica nos permite tener otras aplicaciones muy importantes, sobre todo en biotecnología, en bioinformática, en análisis de agentes patógenos, ahora ya conocemos toda la triste historia de los virus, ¿verdad? O de los organismos, o podemos modificar a la carta o conseguir productos que pueden ser de interés pues eso, en distintos campos, como puede ser en farmacología, en medicina, en agricultura, en industria. En estos momentos estamos haciendo cosas que ni os podéis imaginar porque todavía no habéis empezado, pero como xenotrasplantes, modificaciones génicas directamente en tejidos, pues, en el exterior, los integramos en el interior de un órgano que pueda tener algún tipo de patología, diseñamos productos que pueden estar relacionados, por ejemplo, con la producción de hormonas. A que vosotros no sabíais que una planta como puede ser el tabaco se está utilizando para producir hormonas que son humanas, ni os lo imaginaban. Pues en estos momentos hay muchísimas plantas, muchísimos microorganismos que están produciendo antibióticos, que están produciendo hormonas, que están produciendo una gran cantidad de fármacos y de distintas cosas que se suministran de forma habitual en medicina, en farmacología. Y, por supuesto, también en la industria alimentaria. Mucha gente tiene mucho miedo a los transgénicos por desconocimiento, pero hoy por hoy se están utilizando muy comúnmente y no tienen ningún problema, absolutamente ningún problema. El miedo a los transgénicos es por la desconfianza que hay y por el desconocimiento. El día que conozcáis lo que es un transgénico y cómo se hace, pues realmente se os quitará todo el tipo de perjuicios. Ahora bien, hay que saber cómo hacerlo y hay una legislación importante que tiene que controlar. Se puede hacer un transgénico de un ser humano, por ejemplo. Se puede hacer un transgénico de un ser humano si tiene un motivo, si tiene un objetivo y está avalado por un comité asesor y científico. Siempre, siempre, en ciencia, en química o en biología hay unos límites. Siempre, sobre todo cuando estamos hablando ya a niveles de animales y, por supuesto, humanos. Por supuesto, también tenemos ahí sanidad, todo lo que tenga que ver con sanidad. Los biólogos están en laboratorios para análisis clínicos, también los químicos en muchos casos, en los análisis microbiológicos, virológicos, parasitología, en inmunología, en bioquímica clínica, en genética, en planificación familiar, en farmacología. Esto es muy importante. Ahí convergemos también mucho los químicos y los biólogos. El biólogo estudia todas las rutas de señalización de las células para averiguar qué está fallando, por qué hay una patología a nivel
nivel molecular, y entonces dice, pues es aquí, esto es lo que está provocando este fallo que provoca esta patología. Necesitaría que tener esta molécula para poder solventarlo. Y ahí vamos a junto de los químicos, por favor, me sintetizáis esto. Esto no se puede así, pues vamos a modificarlo de esta manera. Esto así no entra. Entonces también los de farmacia también nos ayudan un poco, pero ahora los nanotecnólogos seguramente que también con los nuevos dispositivos para poder introducir los fármacos en las células. De manera que estamos interaccionando todo el día en este campo, tanto en el campo de la farmacología como en la biomedicina, pero también en nutrición y en dietética o en tratamientos de fitosanitarios, perdonadme, etc. Es por comentar algunos porque no caben todos en la diapositiva, ¿de acuerdo? Pero para que veáis más o menos el rango en el que estamos. Y por supuesto en explotación. Allí donde hay explotaciones agrarias, en agricultura, en ganadería, en silvicultura, en agricultura, en estabularios, ahí están biólogos, también químicos, pero también están los biólogos. O sea, tenemos una gran cantidad de gente empleada como técnicos o como en producción, ¿sí? Más de lo que os podéis imaginar. Y por supuesto, en la docencia, a todos los niveles, tanto en la educación secundaria, en la formación profesional y en la universidad. Y como os decía Tere, lo que tenemos que empezar a pensar en la docencia como si fuese divulgación. Entonces, para nosotros es muy importante divulgar, para llegar a la sociedad, para explicarles en qué nos gastamos el dinero, el fondo público, por qué investigamos estas cosas.